¿Alguna vez has entrado en un lugar y sin saber por qué has sentido que el ambiente estaba denso, que el ambiente estaba cargado? Tal vez has podido sentir una sensación pues como de tristeza repentina, como una presión aquí en la parte del pecho, como una incomodidad que no sabías muy bien cómo definir o que no sabías cómo explicar, o incluso la impresión de que allí, en este lugar en el que has entrado, había pasado algo. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación y hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de las impregnaciones y lo vamos a hacer, como siempre, de una manera clara, de una forma sencilla y sin sensacionalismos, porque muchas veces cuando alguien habla de estos temas o cuando hablamos de casas embrujadas, cuando hablamos de presencias o de energías extrañas, lo que puede estar ocurriendo a veces no es aquello que imaginamos. Así que lo primero de todo, vamos a empezar conociendo, empezar explicando qué es una impregnación. Una impregnación energética es una huella, ¿vale? Es una huella que queda en un lugar o en un objeto cuando se han vivido allí emociones muy intensas durante un tiempo prolongado. No estamos hablando de espíritus, no estamos hablando de entidades inteligentes y no estamos hablando de ninguna forma de vida o no vida que piense o actúe. Estamos hablando de energía residual. Es como, por ejemplo, cuando nos ponemos un perfume y entramos a una habitación, salimos de esa habitación y a veces ese perfume queda impregnado en esa habitación, incluso después de que la persona pues haya salido y ya no esté allí. Pues con las energías pasa exactamente lo mismo, ¿no? En el caso del perfume, la persona se ha ido, pero el olor de ese perfume permanece en la habitación y con las emociones puede pasar exactamente lo mismo. Para entenderlo mucho mejor, pues vamos a poner algunos ejemplos. Imagina una casa durante años y años, ha habido constantemente discusiones, peleas, gritos, rabia, enfados, tensión. O imagina, por ejemplo, una habitación donde había una persona muy enferma que ha pasado allí meses y meses sufriendo, con miedo, con dolor, con angustia. O, yo qué sé, un lugar donde ha habido un acontecimiento muy traumático. Pues todas estas clases de emociones lo que hacen es generar una carga energética y cuando esta carga se va repitiendo constantemente, se va repitiendo día tras día, durante semanas, durante meses, durante años, pues toda esta información energética puede acabar almacenada pues en esa habitación, en esa sala, en ese espacio o en ese lugar. No ocurre siempre, pero cuando la emoción es fuerte y sostenida en el tiempo, pues puede darse, puede llegar a ocurrir, ¿vale? Entonces, es importante conocerlo y es importante tener claro que una impregnación no es una entidad. Una impregnación no tiene voluntad, no decide, no responde, no interactúa, no busca asustar y no quiere comunicarse. Es simplemente lo que estábamos hablando, una repetición, es como una especie de eco de algo que ha pasado ahí y ha quedado pues como impregnado, grabado en el ambiente, ¿vale? Una especie, pues para entenderlo, de eco emocional. Si en un lugar ha habido o hubo tristeza profunda durante años y años, pues una persona sensible que entre en ese lugar puede entrar y sentir o percibir esa tristeza sin ningún motivo aparente. No porque haya alguien ahí, no porque haya una entidad, no porque haya un espíritu, sino simplemente porque esa energía sigue allí y el ambiente pues está cargado, ¿vale? Muchas veces lo que llamamos o lo que se conoce como casa embrujada puede ser un caso de impregnación y que a la casa absolutamente no le pase nada más que, pues eso, que esté impregnada. La diferencia, pues es clara. Cuando hay una impregnación, no hay un diálogo, no hay ningún tipo de interacción inteligente. Si preguntas, no vas a recibir respuestas, no hay respuestas, no hay intención, no hay acción. Simplemente lo que hay, pues es eso, es una sensación
lo que hay pues es una pesadez en el ambiente. Lo que puede haber es pues una densidad emocional. Si entramos a un lugar que está impregnado, pues en un lugar impregnado las personas lo que podemos sentir o experimentar, pues eso que decíamos antes, ¿no? Una sensación de opresión aquí en el pecho, la sensación pues de repente y sin ningún tipo de motivo, pues sentirnos de repente muy tristes, podemos sentir también pues ansiedad, sin una causa clara que genere esta ansiedad. Nos podemos sentir, por ejemplo, también más irritables o estar irritables sin ningún motivo aparente y sin que venga a cuento. Podemos tener una sensación de cansancio que no podemos explicarlo, es decir, ostras, si yo venía perfectamente bien y de repente no sé por qué me encuentro chafada, me encuentro agotada, me encuentro cansada, ¿no? También podemos sentir la sensación de que no nos sentimos cómodas, que no nos sentimos cómodos en este espacio, y también puede llegar o podemos llegar a sentir que nuestro estado de ánimo cambia cuando entramos en una habitación en concreto, ¿no? Hay personas que son más sensibles que otras y pues incluso pueden llegar a percibir algún tipo de imagen mental de manera espontánea o algún tipo de recuerdo que no es suyo. Pero insisto y repito que no es que alguien les esté mostrando algo, sino que están capturando una huella energética que ha quedado impregnada en ese lugar. Hay lugares históricos además donde hay muchas impregnaciones y donde se habla mucho de impregnaciones, como pueden ser pues, antiguos campos de batalla, castillos donde ha habido ejecuciones, hospitales antiguos, prisiones, campos de concentración. Y muchas personas que visitan estos lugares pues describen lo mismo o tienen sensaciones parecidas, describen pues eso, ¿no? Una sensación de peso, tristeza, una angustia muy profunda. Y repetimos lo que ya hemos dicho, no necesariamente porque haya ningún tipo de entidad ni porque haya espíritus, sino porque la carga emocional de aquellas situaciones que se han vivido en ese espacio pues, ha sido extrema. Cuando el sufrimiento humano es intenso y colectivo, pues la huella además puede ser todavía mucho mayor, ¿vale? No solo los lugares se pueden impregnar, sino que los objetos también se pueden impregnar. Por ejemplo, pues un anillo que haya pertenecido a alguien que siempre lo llevaba puesto y que esta persona vivió un trauma, pues ese anillo puede quedar impregnado con esa energía. O yo que sé, un mueble que has comprado en un mercadillo de segunda mano o que has heredado de alguien y ese mueble pues estaba en una casa conflictiva, en un comedor donde cada 2 por 3 había peleas y discusiones, ¿no? O un reloj que haya acompañado pues, a una persona durante una enfermedad muy larga y que siempre lo llevará puesto. La ropa también se puede impregnar, las joyas, las antigüedades. A veces es posible pues, que compres o que alguien compre un objeto antiguo y cuando lo tiene en casa pues siente que aquel objeto lleva premio, que aquel objeto trae algo, ¿vale? Porque puede estar impregnado y realmente se nota, se percibe. Desde una perspectiva energética pues puede tratarse de la energía residual, por ejemplo, del anterior propietario. No quiere decir que ese objeto tenga nada malo y no quiere decir que ese objeto esté poseído, es simplemente que ese objeto pues guarda una memoria emocional, ¿vale? ¿Cómo podemos distinguir una impregnación de otro tipo de fenómenos que pueden confundirse? Pues es muy importante el tener los conceptos claros y no mezclarlos, ¿vale? Una impregnación no es una psicorragia, una impregnación no es un poltergeist, una impregnación no es una infestación y no es una posesión. La impregnación siempre es pasiva. La psicorragia pues, es una descarga energética producida por una persona viva, ya lo vimos en un vídeo anterior. El poltergeist implica movimiento de objetos y fenómenos físicos. La infestación implica una actividad mucho más dinámica y la posesión es otra categoría totalmente distinta. En la impregnación no hay actividad y lo único que permanece pues, es esa carga energética, esa carga emocional en el lugar que podemos percibir y que podemos sentir, ¿vale? ¿Todos los lugares tienen impregnaciones? Pues no, la mayoría de lugares no tienen por qué presentar ningún tipo de impregnación significativa y además también muchas veces lo que podemos llegar a interpretar o lo que podemos percibir como
una impregnación como una energía, pues es simplemente sugestión, es simplemente expectativas que nosotros mismos nos formamos previamente, es el miedo o es información que nos han contado antes. ¿Vale? Si alguien te dice que en una habitación ha muerto alguien, pues es más probable que si entras en esa habitación, aunque no haya absolutamente nada, pues tú sientas que hay algo extraño, ¿vale? Entonces el concepto influye mucho, por lo cual hay que tener cuidado y es fundamental que seamos siempre muy prudentes. Hay que tener también en cuenta pues que existen causas físicas que nos pueden generar sensaciones extrañas y que no tienen nada que ver con la impregnación. Por ejemplo, puede haber algún tipo de alteración electromagnética, puede haber alguna corriente de aire, a veces puede haber sitios donde hay cambios de temperatura, problemas eléctricos, sonidos estructurales de un edificio o campos geomagnéticos naturales. Y hay estudios que demuestran pues, que ciertos campos electromagnéticos pueden acabar generando sensaciones de presencia o de ansiedad, y en este caso pues no estaríamos hablando de una impregnación, con lo cual pues, es importante, antes que nada, descartar cualquier causa física antes de hablar de que en una habitación, en un sitio, hay una impregnación, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, varias formas para poder descartar o poder confirmar, para poder detectar si realmente en un lugar hay una impregnación, ¿vale? Podemos detectarlas, por ejemplo, a través de aquello que sentimos, a través de la percepción emocional. Si varias personas sensibles coinciden en sentir lo mismo en un punto concreto, pues evidentemente puede ser un indicio de que hay una impregnación. También lo podemos detectar gracias a la radiestesia, ¿vale? Utilizando pues el péndulo. El péndulo no es algo mágico, es una herramienta pues que amplifica pequeñas respuestas inconscientes del cuerpo ante cambios energéticos sutiles, ¿vale? Si queremos medir ver si en un sitio hay una impregnación con el péndulo, pues lo primero que tenemos que hacer es calibrar o codificar este péndulo. Mentalmente vamos a preguntarle cuál es el sí, vamos a preguntarle cuál es el no, ¿vale? Y después, pues en el espacio que queremos evaluar, lo que vamos a hacer es formular una pregunta clara y vamos a tocar, por ejemplo, pues una pared y decir, ¿hay alguna impregnación energética en este lugar? Y vamos a ver pues si el péndulo nos dice que sí o si nos dice que no, ¿vale? Si el péndulo responde afirmativamente, de forma repetida, y además tenemos algún tipo de sensación física o emocional, pues podría indicar que realmente hay algún tipo de carga residual. Eso sí, siempre debemos tener en cuenta pues, que el péndulo hay que usarlo en calma, sin estar sugestionados o sugestionadas, porque el péndulo también puede reflejar nuestro propio estado interno. También se puede detectar una impregnación con mediciones ambientales utilizando el instrumental adecuado, utilizando instrumentos que midan factores físicos del entorno, como puedan ser pues, los campos electromagnéticos, los cambios bruscos de temperatura, los niveles de humedad o variaciones de electricidad que puedan ser anómalas. Por ejemplo, si en un punto concreto de una habitación se registran alteraciones constantes en el campo electromagnético y no hay ninguna causa eléctrica aparente, pues podría indicar que hay algún tipo de alteración ambiental. Pero aquí es muy importante, pues algo, ¿no? Es importante tener en cuenta que estas mediciones no demuestran por sí solas que haya una impregnación. Primero hay que descartar siempre cualquier tipo de causa natural, como podría ser pues, algún tipo de cable que estuviera defectuoso, cualquier tipo de electrodoméstico que pudiera interferir, cualquier antena cercana o cualquier corriente de aire. Solo cuando no hay ninguna explicación física clara y además coinciden pues, sensaciones subjetivas repetidas, podemos plantearnos la hipótesis de que haya una impregnación. Y siempre debemos ser muy prudentes y actuar con criterio, porque es muy importante. No todo aquello que es energético tiene por qué ser una impregnación y no todo es paranormal. Y ahora, llegados a este punto, vamos a ver cómo limpiaríamos
una habitación que está impregnada, cómo se limpia una impregnación, ¿vale? Vamos a entrar en algo muy práctico. Las impregnaciones se pueden limpiar, se pueden disipar, porque no son entidades, como ya hemos dicho, sino que son energía residual, y algunas formas tradicionales para limpiar estas impregnaciones pues incluyen principalmente ventilar profundamente el espacio, hacer una buena ventilación, el que entre luz natural, el ordenar y limpiar físicamente el espacio donde hay la impregnación. Se pueden limpiar utilizando el sonido, campanas, cuencos, podemos dar palmas, chasquear los dedos, hacer oraciones con una intención clara. Podemos sahumar o pasar incienso por la habitación, pero lo más importante siempre, aparte del objeto que estemos usando, es la intención, porque cuando realizamos una limpieza energética con claridad mental, el ambiente cambia, porque la energía se va a reorganizar. Hay que tener en cuenta también que a veces la impregnación no está solo en el lugar, a veces también está en la persona, hay un factor humano. Si alguien entra en un sitio con miedo, pues puede proyectar ese mismo miedo, puede proyectar su propio estado, y lo que percibe a veces pues no es el lugar, sino que es su propia emoción. Por eso es muy importante y por eso es clave el que nos conozcamos, el autoconocimiento. Existen también impregnaciones colectivas, por ejemplo, pues una empresa donde ha habido durante muchos años tensión laboral, o una clase, un aula donde constantemente ha habido casos de bullying, o una casa donde ha habido, por ejemplo, violencia doméstica de manera repetitiva. La energía emocional repetida en grupo, pues evidentemente también puede dejar huella, y una huella mucho más fuerte todavía, ¿vale? ¿Son peligrosas las impregnaciones? Pues no son peligrosas, porque como ya hemos dicho, no son entidades, con lo cual no atacan, no persiguen, no se enganchan, no se pegan a la persona, pero sí que pueden generar incomodidad si eres sensible, pero no son ni inteligentes ni maliciosas. En este caso, pues el problema es muchas veces el miedo. El miedo es el mayor problema que podemos tener, y muchas veces la palabra energía genera miedo, pero la energía es simplemente información, es una información que somos capaces de leer y de codificar, y la impregnación no deja de ser más pues que una información emocional que está almacenada, nada más. Las impregnaciones no son fantasmas, las impregnaciones no son demonios, no son entidades, simplemente, como ya hemos dicho, son huellas emocionales, son memorias energéticas y son el eco pues de algo que se ha vivido. Comprender esto pues nos ayuda a no caer en dramatismos innecesarios y nos permite abordar estos fenómenos con serenidad. La clave siempre pues es no tener miedo, la clave es no asustarse, la clave es entender, porque cuando entendemos las cosas, cuando conocemos las cosas, pues el miedo desaparece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya resultado útil, que te haya gustado y que te haya aportado una nueva mirada sobre este fenómeno, y sobre todo que te haya ayudado a comprenderlo desde un lugar pues más real, más humano y más consciente. Si estos temas te gustan y si este tema te ha gustado, te invito a que compartas este vídeo con aquellas personas que creas que les puede interesar, y te animo a que te suscribas aquí a este canal y que me ayudes con tus comentarios a definir de qué temas te gustaría que habláramos en un futuro. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y para que podamos seguir aprendiendo juntos, podamos seguir aprendiendo juntas. Te animo a que nos acompañes en este espacio donde exploramos lo invisible desde una mirada consciente. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme, gracias si has llegado al final de este vídeo, y sobre todo muchas gracias por dedicarme un poquito de tu tiempo y de tu energía. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Un lugar para crecer,
aprender y reconectar contigo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y recuerda siempre que la magia está en ti.